De saludar a otra integrante de la agencia PIA Global, Micaela Constantini. Mica querida, ¿cómo estás? ¿Cómo están, compañeros? Por acá bien, pasando el feriado. Bueno, con ganas de viajar un poco, y en este caso vamos al viejo continente, al viejo mundo. Así es. Vamos a estar hablando un poquito sobre Europa. Primero quiero, para no dejarlo pasar, agradecerles por el espacio. Principalmente entiendo que, bueno, mis compañeros también lo estuvieron nombrando y celebrando esta unión entre Radiográfica y PIA Global en un escenario nacional bastante difícil para los medios, para las cooperativas y para los medios de comunicación alternativos, en los ataques sobre todo que están habiendo a colegas periodistas. Así que bueno, celebro muchísimo este espacio y la posibilidad de, de estar acá. Te cuento, Mica, que hay muy buena repercusión de todas las columnas. Aparte son clases abiertas. Sí, vamos aprendiendo, tomando apuntes también. Ayer estábamos por el mar Caspio ahí con Esteche, estábamos con el Cáucaso, estuvimos por África. Bueno, y hoy estamos viendo que nos van a llevar también, ¿puede ser a la ex Yugoslavia? Vamos a estar hablando un poco de lo que está sucediendo en Bosnia y Herzegovina, eh, sobre todo y específicamente con la República Srpska, ¿sí? En principio, como para poder entender justamente qué es, dónde está ubicado, no solo Bosnia y Herzegovina, sino qué es la República Srpska, qué tiene que ver, es lo mismo que decir o no Bosnia y Herzegovina, había preparado unas intervenciones en palabras del presidente de la República Srpska, Milorad Dodik, para entender el contexto regional, en principio, de lo que vamos a estar hablando. Ahí en pantalla ya comienza a aparecer un mapa de Bosnia y Herzegovina, eh, para quienes lo están viendo, ubicado en la región de los Balcanes, en Europa, Claro. lo que justamente nombraste como Yugoslavia. Y en específico este mapa nos empieza a mostrar cómo está conformado Bosnia y Herzegovina. Pero en principio, si les parece, podríamos arrancar escuchando las palabras de Dodik. Si la producción me lo permite, colocar el video 1 y 2 seguiditos. Mientras les voy comentando que se trata de una entrevista que le hace Rafael Correa, el expresidente del Ecuador, a Milorad Dodik, el presidente de la República Srpska, en donde le pregunta si había sido posible, si hubiese sido posible evitar la desintegración de Yugoslavia. Y bueno, la respuesta de Dodik nos empieza a permitir a pensar los intereses de los actores externos involucrados, quiénes son esos actores, y específicamente cuáles son los intereses en Occidente, de Occidente en la región de los Balcanes. Así que si se puede escuchar estos primeros dos videos. Adelante. Se pudo haber evitado esta situación si no fuera por el egoísmo de Occidente, que de hecho desestabilizó comunidades multiétnicas complejas y las llevó a la disolución, tales como la Unión Soviética, la República Socialista de Checoslovaquia y Yugoslavia. Por otro lado, es evidente que Occidente, encabezado por Estados Unidos, se ha excedido en sus políticas intervencionistas, tratando de crear élites subordinadas en estados soberanos, en vez de establecer alianzas con ellos. Si nos fijamos en las acciones de Occidente, podemos hablar sobre la existencia de aspiraciones neocoloniales que observamos hoy por todo el mundo. Durante la desintegración de Yugoslavia, los actores internacionales, la Unión Europea y Estados Unidos, reconocieron el derecho a la autodeterminación de los pueblos de la antigua Yugoslavia, pero no le reconocieron este derecho al pueblo serbio. Así, defendiendo los derechos de unos y menoscabando los derechos de otros, han llegado a tal punto en el que la situación en los Balcanes parece un conflicto congelado en el que, debido a la presión occidental, todo sigue funcionando, pero por dentro el ambiente está tenso y surgen conflictos por cualquier motivo. Recordar, Mica, que en el año 91 es cuando empieza la desintegración de la ex República de Yugoslavia, ¿no? Exactamente, de hecho, bueno, después sucede lo que son los acuerdos de Dayton, que son los que dan pie a la fundación oficial de un Estado único, reconocido internacionalmente, que es Bosnia y Herzegovina. Y dentro de los acuerdos de Dayton se establece también que
está integrado por 2 entidades autónomas. Por un lado tenemos la Federación de Bosnia y Herzegovina, que en el mapa que mostrábamos hoy se podía ver en color ya medio azul, y después por otro lado la República Srpska. Estas 2 entidades pintadas en el mapa con un color rosado, estas 2 entidades son las que conforman Bosnia y Herzegovina. Y para empezar a entender los acuerdos de Dayton, nacieron, justamente fueron negociados y firmados fuera del territorio de Bosnia y Herzegovina. Fueron negociados en una base aérea en Estados Unidos y después firmados en París, ¿sí? Como para ya ir empezando a entender por qué es necesario nombrar estos elementos. Bueno, la República Srpska ocupa, el mapa que estamos viendo es de la diversidad que tiene justamente Bosnia y Herzegovina, la diversidad étnica, justamente por la complejidad que tiene los Balcanes occidentales y cómo han resuelto, como explicó Dodik en los videos, cómo se resolvió por parte de Occidente trazar las líneas de las fronteras. Tenemos un 49% ubicado de territorio para la República Srpska y otro 51% restante para la Federación de Bosnia y Herzegovina, que tienen fronteras fijas a nivel interno entre las entidades, pero también hay fronteras externas, ¿no? Podemos, para quienes no están viendo el mapa, vemos que tienen fronteras externas con Serbia, con Croacia, también con Montenegro, con Macedonia, como para ir entendiendo, digamos, la complejidad y la diversidad étnica que tiene. De hecho, bueno, la República de Srpska está compuesta mayoritariamente por población serbio-ortodoxa, mientras que la Federación de Bosnia y Herzegovina posee una mayoría bosníaca musulmana y croata católica. Y si podemos ya ir viendo el video 3 de Dodik, que nos empieza a empezar a ubicar acerca de cómo está constituido en este tutelaje internacional el país de Bosnia y Herzegovina. Los 3 pueblos principales de Yugoslavia que no pudieron llegar a un acuerdo y mantener Yugoslavia unida fueron los serbios ortodoxos, los croatas católicos y los musulmanes. Estos 3 pueblos no convinieron en mantener Yugoslavia unida. Y luego en Bosnia y Herzegovina nos dijeron que los mismos 3 pueblos, serbios, croatas y musulmanes bosnios, teníamos que volver a vivir juntos. Es decir, no podíamos funcionar como un Estado grande, pero teníamos que funcionar como uno pequeño. Por supuesto, es un plan de Occidente. Se creó un país infeliz llamado Bosnia y Herzegovina. Y no funciona ni puede funcionar de forma independiente. Y por eso durante 30 años Occidente ha intervenido con diversos pretextos, manteniendo viva su creación de una u otra forma. Es obvio lo que está haciendo la Unión Europea. Quiere que Bosnia y Herzegovina se le una. Todo eso lo sabemos. Pero Bosnia y Herzegovina nunca funcionará como un todo. Y no podrá construir una política exterior común ni desarrollar un enfoque común sobre ningún asunto. Acá el dirigente se está refiriendo también a lo que es la inclusión de algunos de estos países a la Unión Europea, que es parte de lo que se discute, porque, si mal no recuerdo, Serbia venía diciendo, che, si vos no me incluís, me voy más cerca de Rusia, que es lo que me propone, en términos comerciales, algo favorable, en este caso a los serbios. Sí, bueno, Serbia justamente tiene ahí una política bastante amplia en ese sentido, digo, tiene intereses de unirse a la Unión Europea sin dejar sus vínculos con Rusia, y eso molesta a la Unión Europea, por supuesto, porque dentro de las exigencias que tiene la Unión Europea, sobre todo en los últimos años, es aplicar sanciones contra Rusia. Digo, para ser parte de la Unión Europea tienen exigencias, claro, que estén alineadas a la política exterior que propone Bruselas, y en eso por ahí Serbia choca, no termina de poder desarrollarlo a nivel interno, pero bueno, ubica a un Vučić, que es el presidente serbio, digo, en un tire y afloje. De hecho, lo que estamos viviendo, lo que se está viendo hoy en Serbia, en estos días anteriores, con las manifestaciones, demuestra bastante la situación que está en la región y la presión occidental que hay.
Pero antes de meterme más de lleno en la parte más regional, quería enfocarme también en responder por qué Dodik, por ejemplo, habla de que Bosnia y Herzegovina no puede funcionar independientemente. Bueno, esto tiene que ver con cómo está conformado institucionalmente justamente el gobierno y cómo a nivel constitutivo Bosnia y Herzegovina representa un tutelaje internacional. Con lo que fue los acuerdos de Dayton se establece un gobierno central con una presidencia tripartita integrada por un bosniaco, un croata y un serbio, un parlamento bicameral, el Banco Central Único, un ejército unificado. La Constitución Nacional se redactó como parte de los anexos de los acuerdos de Dayton, es decir, no fue algo redactado a nivel interno, no se volvió, se hicieron algunas enmiendas, pero no se volvió a repensar en todo este tiempo. Por ejemplo, se creó una fuerza especial de la OTAN para el control del territorio. En principio fue la IFOR, después fue la SFOR, hoy actualmente funciona la EUFOR, que es una fuerza de la Unión Europea. Y también con los acuerdos de Dayton, los voy señalando así muy rápidamente como para no profundizar tanto, digamos, para no perder tanto tiempo, que son elementos, se creó lo que es el Tribunal Constitucional, que son necesarios para después entender lo que está sucediendo hoy. Este Tribunal Constitucional está compuesto por 9 jueces. 6 jueces de esos 9 son nacionales, en donde 4 son representativos de la Federación de Bosnia y Herzegovina, 2 de la República Srpska y los otros 3 son jueces internacionales, que no tienen que ser ciudadanos de Bosnia y Herzegovina y que son nombrados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Además, en los acuerdos de Dayton se creó la figura del alto representante para Bosnia y Herzegovina, bueno, obviamente con el objetivo de supervisar, etcétera. Pero lo llamativo es que esta persona, una única persona, tiene lo que se le llama los poderes de Bonn, que es la potestad de poder imponer y derogar leyes, como también nombrar y destituir a funcionarios que fueron electos. Micaela, perdón, ¿eso es una Sí, sola persona? una sola persona. Una sola persona que es afuera. No estamos hablando de una persona que aunque sea es elegida a nivel interno. ¿Por qué? Porque el alto representante es propuesto por un Consejo de Implementación de la Paz, que es también exterior, que está compuesto por diversos países del mundo y distintas organizaciones que se lo proponen al Consejo de Seguridad de la ONU. El Consejo de Seguridad de la ONU es quien termina dando el visto bueno, por decirlo de alguna manera. De hecho, actualmente, quien está hoy cumpliendo la función de alto representante de la comunidad internacional es Christian Smith, que no fue aprobado por el Consejo de Seguridad de la ONU. Él no tiene, o sea, de hecho, en este sentido también, digo, está en un estatus ilegal. Claro. Para entenderlo, ¿no? Por eso no es reconocido por la República Srpska, no es reconocido tampoco por Rusia ni tampoco por China, porque justamente se saltó este paso que propusieron los mismos occidentales con lo que fue el acuerdo de Dayton, ¿sí? Y para mencionar el último elemento, a nivel económico tampoco, ahí estamos viendo las imágenes de cuando asume, entre muchas comillas, Christian Smith, el señor ahí de anteojitos. Incluso a nivel económico, Bosnia y Herzegovina se encuentra condicionada ante actores extranjeros porque posee un fuerte financiamiento de organismos como el FMI, el Banco Mundial, la Unión Europea, Estados Unidos. Creo que gran parte del mundo sabemos lo que eso significa en cuanto a los intentos de poder desarrollar proyectos soberanos. Claro. Bueno, quería hacer este breve recorrido para mencionar que todos los elementos constitutivos del país de Bosnia y Herzegovina, de la historia de Bosnia y Herzegovina, dan cuenta que se trata de un país con un fuerte tutelaje internacional, ¿no? Sí. Que están construidos con instrumentos de control desde el exterior, y no solo del exterior, digamos, como si fuera una fuerza de paz del mundo entero, sino que son actores específicos. Bueno, Dodik lo nombraba en los videos, que tienen el objetivo de alinear Bosnia y Herzegovina con el camino otanista y proeuropeo. Por ende, estamos hablando de un país que no tiene soberanía, que es endeble, que es maleable, y que tiene, bueno, este tutelaje exterior. Y para ya comenzar a hablar de lo que está sucediendo hoy, me gustaría que podamos pasar el video 4 de Dodik, que nos da pie para hablar de lo que sucede hoy. El mero hecho de contar con un representante de nivel internacional no implica que el país sea soberano. Además, Bosnia y Herzegovina tiene un tribunal constitucional en el que 3 de sus 9 jueces son extranjeros. Un alemán de Alemania, un alemán de Suiza y un albanés de Albania.
Ellos, junto con los dos musulmanes de Bosnia, conforman la mayoría que crea un nuevo sistema político y provoca más inestabilidad en Bosnia y Herzegovina. Este representante de nivel internacional no es un representante de las Naciones Unidas, sino que es un representante de los países que firmaron el anexo 10 de los acuerdos de Dayton, es decir, Serbia, la República de Croacia, la República Srpska, la Federación de Bosnia y Herzegovina y la República de Bosnia y Herzegovina. Estas son las 5 partes que deben elegir a este alto representante. Además, en este anexo se aprobó que su candidatura debe aprobarse por el Consejo de Seguridad de la ONU. El actual alto representante no fue elegido por estas 5 partes y no fue aprobado por el Consejo de Seguridad. Vino de Alemania, lo envió Merkel y un día declaró: soy el alto representante, y empezó a decretar leyes. Decretó una ley que decía que el incumplimiento de sus decisiones se castigaría con penas de prisión de entre 5 meses y 5 años. Por supuesto que no estoy de acuerdo con que una única persona pueda imponer una ley. Esto no sería posible en una Bosnia-Herzegovina soberana. En general, no existe ningún otro caso en el mundo en el que una persona ajena al Parlamento pueda imponer sus leyes. Un extranjero entra en tu país, puede imponerte leyes, mientras el presidente electo conforme a la ley en unas elecciones directas es juzgado. ¿Dónde está Occidente y sus valores? ¿Dónde queda el Estado de Derecho? ¿Dónde queda la democracia? Ninguna de estas cosas existe. Aceleraron las negociaciones de adhesión a la Unión Europea, a Bosnia y Herzegovina, solo por la falsificación de la situación en torno a Ucrania. Bosnia y Herzegovina es un país inestable y la Unión Europea está violando aquí todos sus principios. Por esta razón, no es un país soberano, sino una colonia por excelencia. Bien, interesante. Estamos aquí con Mika Constantini repasando una noticia que tiene que ver con los Balcanes, con Europa. Si uno abre los portales hoy va a encontrar con que Bosnia está cerca de entrar a la Unión Europea en un contexto en el que se está discutiendo el fin de la guerra en Ucrania. De hecho, hoy está la reunión en Alaska entre Donald Trump y Vladimir Putin. No sé si ya ocurrió la reunión, todavía no. No, creo que es por la tarde. Por la tarde. Nuestra tarde. Y donde en Europa están apostando por el avance de la OTAN sobre un escenario que los Balcanes, cuando uno agarra el mapa y dice, che, esto fue solamente un país, Yugoslavia, y después ahora está repartido en, que son como 9 naciones, Mica, más o menos, ahora. Sí, 9 no me pedazos. acuerdo. Sí, lo desmembraron completamente. Que uno siempre lo plantea en términos de la Argentina, diciendo, che, miren que la Argentina es un país relativamente joven, 200 años, entonces no es que nuestro mapa va a ser siempre así. Podemos sufrir más balcanización de la que ya sufrió América Latina. Ahora, en el caso de los Balcanes es un caso paradigmático, porque lo rompieron todo, y en este caso es mayor intervención cuando uno mira Bosnia-Herzegovina, que es vecina de Serbia, ¿no? Y Serbia está alineada más bien con Rusia, ¿no? O traccionando con Rusia. Entonces, ahí estamos de nuevo viendo el mapa como para ubicarnos y ver cómo la OTAN, sigue jugando en el territorio europeo con mucha fuerza, ¿no? Exactamente, de hecho, ahí en el mapa vemos exclusivamente la importancia geopolítica y geoestratégica que tiene Bosnia y Herzegovina en el continente europeo. Digo, para poder describirlo para las personas que no lo están viendo, ubicado en los Balcanes, es un puente entre Asia Central y Europa Occidental, también con Asia Occidental y con Europa. También es el paso entre el Mediterráneo y Europa del Norte. Digo, es un paso bastante importante. Digo, son rutas, estamos hablando de pasos de gasoductos, energéticos, de rutas comerciales y sobre todo en el proyecto otanista, en el proyecto globalista en la región, que implica tomar a Europa Oriental
como una suerte de barrera para que no pasen los proyectos multipolares explícitamente, por ejemplo, lo que es la franja de la ruta de la seda china, como obviamente el declarado ya enemigo ruso para los europeos. Entonces, este avance de la OTAN que estabas nombrando vos hacia Europa del Este, bueno, tiene que ver con esto, y que se empiecen a exacerbar y a tensionar y a reflotar un montón de otras tensiones que, bueno, Dodik hablaba de conflictos congelados, que los tienen congelados y justamente los sacan y comienzan a tensionar cuando son necesarios. Y la posible paz o alto el fuego en Ucrania, bueno, es motivo para empezar a volver a intensificar tensiones en otros puntos. Lo vemos en Bosnia y Herzegovina. Ahora, si quieren, repasamos un poquito qué es específicamente lo que está pasando, cuál es el ataque específico contra Dodik. Pero también lo vemos en Moldavia. Digo, dentro de poquito Moldavia va a tener elecciones y está realmente en una situación muy tensa. Claro. También con respecto a territorios autónomos. Quizás en otro momento, antes de las elecciones, podamos tener alguna columna para hablar específicamente de Moldavia. Y en Serbia, vos nombraste Serbia. Serbia, Sí. digo, Estoy viendo un título de Infobae que dice Serbia al límite, protestas Bueno. masivas, represión y un gobierno acorralado. Bueno, justamente. De hecho, para entender bien lo que es el ataque y sobre todo cuando uno se pone a ver y analizar cuál es el ataque, a qué pueblo ataca Occidente en Yugoslavia, la ex Yugoslavia, bueno, eso es el pueblo serbio, digamos, ¿no? Por las cuestiones históricas, pero también justamente porque tienen intereses soberanos, que tienen una defensa soberana de lo nacional, de interés de su proyecto propio, y eso implica tener relaciones con Rusia, por ejemplo, algo que obviamente no solo molesta la relación y los vínculos con Rusia, sino de tener políticas soberanas, es algo que molesta a actores como la Unión Europea y Occidente. Por ende, también las formas de desestabilización que se están viendo en Serbia son parte de esto. Después podemos, por supuesto, discutir las cuestiones internas, pero cuando uno hace el análisis geopolítico puede dar cuenta de que está existiendo un proceso de desestabilización en Serbia mismo, como también digo, en cada uno de los países tienen quizás elementos nacionales y particulares propios, pero cuando uno lo mira con los lentes de la geopolítica puede darse cuenta quiénes son los actores que están involucrados y por qué suceden esas cosas que no son ni aleatorias ni casuales, digamos, que de repente se vuelvan a reflotar o que se utilicen reclamos legítimos de los pueblos, como está sucediendo en Serbia, donde digo, las protestas que tienen que ver con un accidente que sucedió el año pasado, que es legítimo que el pueblo salga a las calles a exigir justicia y políticas para que eso no vuelva a suceder, bueno, es utilizado por actores externos para fogonear e intentar generar desestabilizaciones internas para empezar a provocar, en principio, quizás la institución de los líderes que molestan o que líderes fuertes soberanos que molestan a estos actores de poder. Y específicamente en la República Srpska lo que se busca es la destitución de Dodik, ¿sí? Con un juicio que arrancó en 2023, donde el Tribunal Constitucional arranca un juicio contra Dodik porque Dodik venía viendo que el Tribunal Constitucional tenía ciertas acciones y decisiones contra la República Srpska, venía bajando leyes y propuestas de cosas, de debates, como la ley de agentes extranjeros, que también lo vimos en Georgia, por ejemplo. Bueno, el Tribunal Constitucional tomaba su poder y decía, esto no, entonces Dodik le dice, bueno, mira, Dodik avalado por la Asamblea de la República Srpska también, digo, porque uno a veces trata de resumirlo en la palabra, en la persona de una sola, y no digo, Dodik avalado por la Asamblea Nacional, bueno, terminan haciendo un decreto donde inhabilitan las acciones del Tribunal Constitucional en el territorio de la República Srpska. Obviamente que esto lo acusan de separatista y de insubordinación a las decisiones de Smith, el Smith que estábamos nombrando hoy, ilegal. Sí. Esto arrancó en 2023. Ahora, en febrero de este año, el Tribunal Constitucional declara culpable a Dodik, lo condena a 1 año de prisión y 6 años de inhabilitación política. Obviamente, Dodik lo rechaza, apela, y después, bueno, la Asamblea Nacional lo respalda a Dodik, incluso hablan de un golpe de Estado. En marzo emiten órdenes de arresto contra Dodik.
y ahí es donde Dodik anuncia también la redacción de una nueva constitución de la República de Srpska. Casualmente, Mark Rutte, el nuevo secretario general de la OTAN, visita los Balcanes, explícitamente va a Bosnia y Herzegovina y a Kosovo. Y en agosto, el Tribunal de Apelaciones confirma la condena en primera instancia, y por cuestiones de ley, de la ley electoral, la Comisión Electoral decide revocar el mandato de Dodik como presidente de la República Srpska, un presidente que fue electo casi el 50% de los votos en su país, digamos. Obviamente que Dodik en esta instancia apeló, anunció un referéndum, que es en el momento en el que estamos ahora, digamos. Esto se supo ahora, digamos, en estos últimos días de la confirmación de... Y en ese contexto, esta entrevista que le hace Rafael Correa en Russia Today. Claro, la entrevista es de marzo, es decir, que tiene que ver con todo en este periodo, porque desde febrero hasta ahora, que fueron las distintas instancias a nivel judicial, por supuesto sucedieron un montón de declaraciones, y bueno, le brinda esta entrevista a Correa, donde explica muy claramente, si alguno tiene la posibilidad y le interesa el tema, es interesante escucharlo, porque explica muy desde el comienzo, desde la parte histórica, hasta los intereses propios de la República Srpska. Así que bueno, me parece que, digo, cuando uno ve esto, digo, si el objetivo final es sacar a Dodik, estamos hablando de que no les interesa que Dodik haga una república aparte. Digo, esta idea del separatismo, me refiero a quienes le sirve o no. A Occidente no le sirve, es Occidente que quiere hacer, como lo estamos viendo en República Srpska, como también lo hemos visto en otros casos. Ucrania fue eso. Ucrania en su momento fue eso, fue sacar al líder que estaba molestando para ubicar a un títere que sirva a los intereses occidentales. Y ahí apareció Zelensky. Excelente, Mica. Bueno, me encantó viajar un poco por Yugoslavia, que tiene una historia muy, muy fuerte. Mariscal Tito, que tiene también su vínculo con la Argentina. Mica, querida, gracias y buen fin de, compañera. Muchísimas gracias por el espacio. Igual, buen fin de para ustedes. Abrazo. Buen fin de semana. Bueno, son clases, las de Agencia PIA Global. Sí. Así que en este caso, la ex Yugoslavia. Vamos a una pausa, que Marcos Maldonado viene con la fecha, porque hay fútbol.